¿Y si te dijera que entre 1996 y el año 2000, miles de mujeres en Perú fueron llevadas a clínicas rurales con promesas de ayuda médica para salir después sin la posibilidad de tener hijos? ¿Y si te dijera que todo esto no fue un error aislado, ni una cadena de malas decisiones, sino una política de Estado disfrazada de progreso? Esta historia no es una teoría de conspiración. Es real, está documentada, y es una de las heridas más dolorosas en la historia reciente de América Latina. Porque cuando el poder decide sobre los cuerpos de las mujeres, lo hace con bisturí, con chantaje y con silencio. Este no es un cuento del pasado, es una advertencia. Una advertencia de lo que puede ocurrir cuando un gobierno se obsesiona con controlar su población a cualquier costo. Y lo más doloroso, muchas de las mujeres que sufrieron esto aún no tienen justicia, ni siquiera han sido escuchadas. Todo comenzó durante el segundo mandato de Alberto Fujimori. El Perú estaba saliendo de años de violencia interna, de una guerra con sendero luminoso, de crisis económica. Y en medio de ese caos, el gobierno lanzó lo que llamó con orgullo el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. En el papel, era un esfuerzo por reducir la pobreza mediante el control de la natalidad. Pero en la práctica, se convirtió en una campaña de esterilizaciones forzadas, dirigida especialmente contra mujeres indígenas, quechuas, aymaras y campesinas de zonas rurales. Mujeres pobres, mujeres que no hablaban español, mujeres que no sabían que firmaban un consentimiento, escrito en un idioma que no entendían. A muchas las amenazaron con quitarles los bonos de alimentos. A otras les mintieron. Les dijeron que iban a hacerles una revisión gratuita. Y cuando despertaron, ya no podían tener hijos. Entre 1996 y el año 2000, más de 270,000 mujeres y más de 20,000 hombres fueron esterilizados en Perú. Pero no fue una campaña de planificación voluntaria. En muchos casos, fue una verdadera cacería. Promotores del Estado recorrían aldeas rurales buscando mujeres en edad fértil. Les ofrecían comida, consultas gratuitas, incluso ropa para los hijos, y si no aceptaban, llegaban las amenazas. Si no te operas, no hay más ayuda del Estado. Si tienes más hijos, no recibirás leche. Y muchas cedían, no por ignorancia, por miedo, por hambre, por desesperación. En las postas médicas de regiones como Cusco, Piura, Ayacucho, Cajamarca, la historia se repetía una y otra vez. Llegaban mujeres sanas y salían con ligaduras de trompas, algunas sin anestesia adecuada, otras sin postoperatorio. Varias murieron por infecciones, y ninguna fue tratada como un ser humano, ni siquiera como paciente. El personal de salud recibía metas, cuotas que debían cumplir mensualmente. ¿No alcanzabas el número de esterilizaciones? Te llamaban la atención. ¿Superabas la meta? Te premiaban. Y así el cuerpo de una mujer indígena se convirtió en un número en una planilla. Muchas veces, los médicos tampoco hablaban quechua. Las pacientes no entendían lo que iba a pasar. Firmaban papeles que no podían leer. Y lo más atroz, muchas ni siquiera firmaban. Les falsificaban las firmas. O simplemente no dejaban ningún rastro. Era una política silenciosa, un crimen masivo, pero disfrazado de modernidad. La consigna era clara: reducir la pobreza, controlando la natalidad, pero no en todos lados. Esta campaña no tocaba los barrios ricos de Lima, ni las zonas urbanas de clase media. Era una política quirúrgicamente selectiva. Racismo disfrazado de política pública. Una de las historias más estremecedoras es la de Mamérita Mestanza, una mujer campesina de Cajamarca. En 1998 fue presionada para someterse a la ligadura de trompas. Le dijeron que, si no se operaba, la denunciarían por tener muchos hijos. Finalmente aceptó. La cirugía fue mal realizada. No recibió atención adecuada. Mamérita murió 9 días después. Su caso no podía esconderse, y se convirtió en el símbolo del horror. A raíz de su muerte, organizaciones de derechos humanos empezaron a investigar.
se descubrió que el gobierno no solo estaba al tanto de lo que ocurría, sino que lo había diseñado. El propio presidente Alberto Fujimori, en entrevistas y discursos públicos, hablaba del programa con entusiasmo. Lo mostraba como un avance, como una forma de liberar a las mujeres del campo. Nunca mencionó las presiones. Nunca habló de los miles de testimonios que empezaban a salir. En los archivos del Ministerio de Salud aparecieron pruebas, órdenes internas, con metas mensuales, reportes de campañas masivas y hasta listas con nombres de mujeres aptas para esterilización, todo registrado como si fueran datos de ganado. Sin humanidad, sin culpa. Pero cuando se empezó a levantar la voz, el silencio fue más fuerte. Las víctimas eran pobres. Eran mujeres indígenas. Y en un país profundamente centralista y clasista, sus voces no valían lo mismo. La mayoría de medios no cubrió los casos. El Poder Judicial no actuó. Y el sistema político prefirió mirar hacia otro lado. Fujimori cayó en el año 2000, envuelto en otros escándalos: corrupción, espionaje, desapariciones. Pero el caso de las esterilizaciones forzadas no fue una prioridad. Las mujeres quedaron con las cicatrices, con el dolor, con la rabia y con la pregunta que aún hoy resuena como un grito en la sierra: ¿quién va a pagar por esto? Pasaron años, décadas, y muchas de las víctimas aún no han sido escuchadas por la justicia. En 2002, se creó una comisión investigadora en el Congreso. Su informe fue claro. Hubo irregularidades, presiones, falta de consentimiento informado. Pero no hubo consecuencias penales. El Estado reconocía que algo malo había pasado, pero nadie iba preso. Nadie fue responsable. En 2015, bajo presión internacional, el Ministerio Público reabrió el caso. Y en 2021, después de innumerables trabas, audiencias suspendidas y maniobras legales, se anunció que Fujimori y varios de sus exministros serían acusados formalmente. Pero el juicio aún no empieza. Y mientras tanto, muchas víctimas ya han muerto sin justicia. Otras envejecen en el olvido, sin reparación, sin atención médica, sin una disculpa. Hasta el día de hoy, más de 8,000 mujeres han logrado ser inscritas en el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas. Pero se estima que hay decenas de miles más. Mujeres que nunca denunciaron por miedo, por vergüenza, o simplemente porque no sabían que podían hacerlo. Muchas aún creen que lo que les hicieron fue normal, porque así lo vendieron, porque así lo repitieron en la radio, en las postas, en la voz de los funcionarios que llegaron a sus pueblos. Este crimen no solo fue físico, fue cultural, fue psicológico, fue una forma de arrancarles el derecho a decidir, a ser madres, a tener control sobre su propio cuerpo. Y lo más atroz, se hizo en nombre del progreso, del desarrollo, del supuesto bienestar. ¿Y el Estado? El Estado peruano ha ofrecido programas simbólicos de reparación, pero no ha pedido perdón con la fuerza que este crimen merece. No ha encarcelado a los culpables y no ha dado señales claras de que esto jamás volverá a ocurrir. La historia de las esterilizaciones forzadas en Perú no es del pasado, es una herida abierta, una deuda histórica, un grito que todavía no ha sido escuchado del todo. Hoy, los rostros de esas mujeres siguen vivos en fotografías borrosas, en testimonios grabados en quechua, en marchas silenciosas que caminan por las calles de Lima con pancartas que dicen: «Yo no me operé». Ellas no olvidan, porque no pueden, porque su cuerpo cambió, porque su vida cambió, y porque, mientras el Estado se lava las manos, el trauma permanece. El caso de las esterilizaciones forzadas en Perú nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿Cuánto vale una vida pobre? ¿Cuánto vale el cuerpo de una mujer indígena en un país donde el poder siempre mira desde arriba? No es un caso aislado. Casos similares han ocurrido en otros países: Bolivia, México, Guatemala, incluso Estados Unidos en comunidades afroamericanas y latinas durante el siglo XX. Pero el caso peruano fue masivo, sistemático, organizado y, sobre todo, reciente.
Ocurrió mientras muchos de nosotros ya veíamos televisión, escuchábamos noticias, votábamos. Por eso esta historia debe contarse, debe gritarse, porque el olvido no es justicia, porque el silencio es cómplice, y porque si no se castiga, podría repetirse. Fujimori hoy cumple condena por otros crímenes, pero este aún lo espera. Miles de mujeres exigen que el juicio inicie, que se reconozca que lo que vivieron fue una violación masiva a los derechos humanos, que no fue planificación familiar, fue violencia, fue abuso, fue política con bisturí. Si llegaste hasta aquí, no lo ignores. Comparte esta historia. Haz que se escuche en las aulas, en los medios, en los foros, porque mientras más se sepa, menos podrá repetirse. Y mientras más se hable, más cerca estarán de esa justicia que se les negó durante tanto tiempo. Miles de voces siguen esperando. Hoy tú también las escuchaste. No las dejes solas.